La Mancomunitat Camp de Túria ha celebrado la primera jornada de puertas abiertas. Aprovechando que hace unos meses se conmemoró el 40 aniversario del ente supramunicipal, se han explicado todos los servicios y proyectos que se desarrollan desde la Administración Pública. En este sentido, el Departamento de Promoción Económica, Deportes y Juventud ha explicado cada uno de los programas y servicios que se prestan. Así, la directora Chelo Herráez ha contado pormenorizadamente, junto a parte del personal técnico del área, los objetivos y el desarrollo de las acciones relacionadas con el comercio, la industria, la empresa, el emprendedurismo, la formación, la agricultura, la oficina de proyectos europeos, la oficina de innovación comarcal y todo lo que se está desarrollando desde juventud y deportes. Tras el primer departamento, ha sido la técnica de turismo de la Mancomunitat Camp de Túria, María de Manuel, quien ha contado los detalles del área de turismo. Ha explicado en qué consiste el Plan de Dinamización y Gobernanza Turística de Camp de Túria, que este 2022 es su segundo año de ejecución, y cómo se ha creado la marca turística que empezará a partir de ahora a potenciar a las empresas turísticas, al comercio y, en definitiva, al entorno de Camp de Túria para atraer a turistas y visitantes. Posteriormente ha sido el turno del Departamento de Bienestar Social y Sanidad. La directora del mismo, Esther Císcar, ha explicado junto a parte de su equipo técnico los proyectos que se desarrollan desde el ente supramunicipal. Se ha podido conocer más en profundidad qué son los equipos específicos de intervención con infancia y adolescencia, la unidad de prevención comunitaria de conductas adictivas, los servicios sociales de base, el recurso Prisma y el centro ocupacional. Por último, la técnica responsable de medidas judiciales, Marta Borja, ha realizado una explicación de su trabajo, los colectivos con los que se relaciona y la casuística a la que se enfrenta. Tras ella, la presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, Lola Celda, ha clausurado la jornada.